Hola. Los primeros en unirse. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por unirse. Hoy día vamos a conversar con César Ipenza. César, que ya está por ahí. César Ipenza es abogado especialista en temas ambientales y poco nos ha quedado la desazón de que ayer en el debate técnico, pues muy poco se ha dicho del tema ambiental y es uno de los temas fundamentales. Así que decidimos invitar a César para que él pueda, juntos podamos discutir, puedan escucharlo a él acerca de lo que tuvimos que haber escuchado. Hola, ¿cómo están César, Isabel? Gracias por unirse. Hemos tenido un inicio de día bastante movido. Ahora mismo, creo que es también necesario decirlo, están informando que ha habido un ataque en el Braem. Hablan de 18 personas fallecidas. No sabemos todavía el detalle, más de la información que se ha publicado todavía en Twitter. Pues es una lástima. Vamos a ver cuál es la información que se actualiza. Pero nuevamente los invitamos, si ustedes gustan, ahora voy a mandarte la invitación, César. Si ustedes gustan participar, pues encantados. Terroristas ejecutan al menos a 15 personas en el Vizcatán de Lenin. Es la información que sale. Hola César, ¿cómo estás? Francesca, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me conecto desde aquí, desde Villarrica, en Oxapampa, en Pasco, la Amazonía central de nuestro país. Y bueno, sin lugar a dudas, sorprendido por el debate de anoche también, ¿no? Es verdad, muchas gracias, César. Qué bueno verte, en que sea a distancia. Te iba a preguntar si estabas en Lima, de hecho. No sabía si No, estabas estuve en unos Villarrica. días y bueno, regresé porque bueno, yo estoy viviendo aquí y trabajando desde aquí, desde Villarrica, ¿no? Entonces, Entiendo. creo que es más llevadero. Entiendo. César, bueno, empecemos con todo ese tema. ¿Qué te ha parecido en líneas generales lo que hemos escuchado ayer del debate técnico, estas grandes omisiones tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre? Miren, yo me quedé ingratamente sorprendido y preocupado porque de alguna manera gente que no es referente o que no está vinculado propiamente al tema ambiental aparece, ¿no? Y cuando dije quiénes son los representantes Los técnicos, entre técnicos. comillas, uno se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, estos deben conocer el tema. Y en principio mi premisa es que no conocían o no conocen, ¿no? Y que el tema se desvió por otros elementos, no necesariamente que son ambientales. La agenda ambiental es tan compleja, tan amplia, ¿no? Que yo hubiese esperado escuchar mucho, ¿no? Si se habla de, por ejemplo, empleo, el tema ambiental juega un rol fundamental por el potencial que tenemos en torno a nuestra biodiversidad o a nuestros recursos naturales en general, o también en torno al tema de salud, ¿no? Creo que esta situación de la pandemia evidencia la mala relación que hemos tenido con nuestra casa común y la zoonosis que deriva del coronavirus creo que también tiene algo que decir, ¿no? O en temas de bienestar, no podemos hablar de bienestar si definitivamente hay situaciones de contaminación, de daño al ambiente o de un no control por parte del Estado. Lamentablemente esos temas han sido ausentes, ¿no? En algún momento vimos algunos chispazos de lo ambiental, pero es a raíz de las preguntas, pero también a raíz de la moderación, creo yo, que salieron y que me parecieron interesantes, pero tampoco fueron desarrollados, ¿no? Claro, Nano Guerra García mencionaba el tema del cambio de la matriz energética, por ejemplo, mencionó el tema de cambio a las energías renovables y en el caso de Celeste Rojas hizo alusión a los conocimientos ancestrales, lo importante que era tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, Esas son algunas de las menciones, no sé si quieres referirte a eso para comenzar, digamos, y luego vamos por partes de las grandes omisiones que han habido. Sí, bueno, en principio cuando se les preguntó me pareció pertinente que señor Guerra
planteé, por ejemplo, ese tema del tránsito a energías renovables, y creo que el Perú tiene un potencial tremendo en torno a ello, y que está sin lugar a dudas asociado al cambio climático, y él señaló incluso en algún momento que dijo que más que asumir nuevos compromisos, y yo creo que el Perú debe seguir asumiendo compromisos y ir a la vanguardia con todo el potencial que tenemos en torno al cambio climático, ¿no? Es cumplir lo que ya existe. Dijo que me parece pertinente, pero creo que no debemos dejar de lado ver también los procesos que el mundo aspira, ¿no? Y si queremos ser un país del primer mundo, ver también ello. El tema de la Amazonía, por ejemplo, no ha estado presente, el tema de los residuos, y lo otro que creo que está vinculado al señor Guerra en gran medida es el tema del emprendimiento, y llevó allí las iniciativas vinculadas a los econegocios, que me pareció interesante. Creo que el Perú tiene un potencial para ello. Sin embargo, no se planteó bajo qué lógica, cómo va a hacerse eso, ¿no? Algún momento mencionó el uso de la generación de incentivos para aquellos emprendimientos asociados a los econegocios, que también es viable, creo yo, y bastante pertinente en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, lo único que vi, lamentablemente, es el tema del rescate de los conocimientos tradicionales vinculados a los pueblos indígenas, y que quería asociarlo a este Ministerio Nuevo de Ciencia y Tecnología. Y bueno, en el Perú ya tenemos mecanismos legales en la práctica, ¿no? Que lo que tendría que hacerse es implementar para la protección efectiva de estos conocimientos y prácticas tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Tenemos legislación desde el año 2007, los peruanos, para implementar eso, ¿no? Para proteger, para rescatar esos conocimientos, que sin lugar a dudas también son importantes, pero no los únicos temas asociados eminentemente a la agenda ambiental, ¿no? Claro, cuando hablamos de energías renovables, quizá para los que nos están escuchando entiendan, un poco hablamos de cambiar de esta matriz en que se prioriza los hidrocarburos, todos estos elementos, digamos, que van a ser de alguna manera, que pueden acabarse en algún momento, a cambiar a energía hidráulica, eólica, ¿no? Que no genera un mayor impacto, como tú lo has mencionado, al cambio, o sea, que no genere mayor impacto para el cambio climático, ¿verdad? Sin lugar a dudas, bueno, nuestro país tiene un potencial todavía no aprovechado, ¿no? Y allí hay un reto y un rol tremendo y pendiente del sector energía y minas, ¿no? Sobre el uso de las renovables, la energía solar, y creo que las empresas que han empezado a echar a andar esto, el sector privado, está viendo el potencial y también nuestras ventajas competitivas en torno a nuestros países vecinos en la solar, en la energía eólica, en la energía, bueno, maremotriz, en la ingeniería, perdón, en la energía de las centrales hidroeléctricas, que sin lugar a dudas no es poca cosa, ¿no? Y que muchas de estas están asociadas a la conservación de los cuerpos de agua de las lagunas altoandinas, que están establecidas incluso dentro de áreas naturales protegidas. Y ahí tenemos un trabajo sin lugar a dudas pendiente que no se ha mencionado. Pero algo más que dijo el señor Guerra asociado a eso era el tránsito al dejar de uso de las energías fósiles, ¿no? El combustible, los hidrocarburos, que me pareció interesante porque eso es lo que propugna y empuja la agenda mundial, ¿no? Países de avanzada, como el Reino Unido, Noruega, empiezan a transitar al no uso de esta energía fósil y empezar a apostar por energías nuevas que son menos contaminantes y menos causantes o responsables de la aceleración del cambio climático. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de enlazar o de desatender eso, ¿no? Pero básicamente creo que esos son los temas en los que se ha dicho, ¿no? Y no se ha enfocado en propuestas eminentemente técnicas, y creo que allí también hay un tema complejo porque se requiere, si queremos seguir creciendo económicamente, no podemos dejar de lado lo ambiental y no podemos dejar de lado el enfoque sostenible que tiene el país, ¿no? No cuestionando las actividades, sino cómo hacemos que las actividades brinden beneficios sociales, ambientales a la colectividad. Y ese es el modelo de desarrollo sostenible, sin lugar a dudas, ¿no? Algo que me parece importante señalarlo y ya dándole la bienvenida también a quienes están conectando, cuando se habla de medio ambiente muchas veces se piensa que solamente deben hablarlo ciertos sectores privilegiados, ONGs, organizaciones ambientalistas, ¿no? Es como que cree de que, además yo leí algunos comentarios en Twitter de que, ay, le han hecho que falta de respeto al medio ambiente. En realidad es una falta de respeto a todos los peruanos, porque es un tema transversal, ¿verdad? Que quizá periodistas que vemos el tema ambiental, tú mismo que
pues siempre estás pendiente y trabajas en esto, pues lo tenemos bastante más palpitante, ¿no? Pero hacia la ciudadanía todavía es algo que no lo internalizamos. Como tú bien lo has dicho, el tema de la pandemia está relacionado directamente a la deforestación, a cómo los seres humanos estamos de alguna forma acercándonos a animales silvestres y que esas enfermedades bien pueden saltar. Hay estudios que además hablan de que las pandemias, es muy probable que no sea la única, y hay estudios tanto en Brasil como en el Perú que están investigando justamente qué tanta potencialidad hay que nuevamente vuelva a ocurrir lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué tan importante es internalizar hacia, bueno, en este caso los partidos que están tentando la presidencia? ¿Qué tan urgente es, César, tú que eres el experto, qué tan urgente es de que esto sí se debata, sí se hable y que se respete, pero nos respeten a nosotros, respecto a las propuestas que tienen que ellos presentar? Es lamentable que casi siempre es la política pública o aquellos que toman decisiones que piensan que lo ambiental es un tema decorativo, es un tema superfluo y no es importante, ¿no? Y creo que allí todos perdemos porque al no visibilizarse la realidad, la implicancia que tiene lo ambiental en el bienestar de la gente, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo ambiental deriva de la Constitución, de un derecho fundamental y nos dice que todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, ecológicamente equilibrado. Pero ¿cómo puedo gozar de ese derecho si tengo el peor aire de la ciudad, de Latinoamérica, en la ciudad de Lima, ¿no? ¿O cómo puedo disfrutar de ese derecho si el agua que estoy consumiendo tiene material o componentes tóxicos que afectan mi salud? Ese mal aire también genera enfermedades respiratorias que afectan mi bienestar, ¿no? O cómo puedo yo gozar de ese derecho a gozar, o cómo puedo disfrutar de ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado si cada día se reducen los recursos de que son básicos, necesarios para mi alimentación o para mi bienestar. Entonces la gente sigue pensando que es simplemente, y lo digo así entre comillas, ¿no? Plantitas y animalitos, o un tema de gente que no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Y no es cierto. Claro. Ese desconocimiento evidencia también la poca seriedad de las propuestas que demanda y obliga a ellos a ahondarlas y abordarlas, pero con seriedad, ¿no? Entonces, si seguimos permitiendo, por ejemplo, la palabra Amazonía, siendo más allá del 50% de nuestro territorio, ni apareció, ¿no? En el tema, en la agenda, en el lado de lo ambiental. O el tema de los pueblos indígenas tampoco, ¿no? Entonces, si uno empieza a decir, y de dónde sale esta gente a hablar de lo ambiental si no conoce, o simplemente es como que vinculado al cambio climático, simplemente una vez más nos estamos perdiendo la oportunidad de que el bienestar o la visión de la gente en su conjunto sea la prioridad. Si nos dicen que nos preocupamos por la gente, pues preocupémonos porque la gente tenga un agua limpia de calidad y de cantidad. Si queremos hablar de la gente, que no estén afectándose en su derecho a poder disfrutar del aire limpio, ¿no? De gozar de un ambiente adecuado o de generar espacios de recreación también, o garantizar que aquellos que están o nuestros líderes indígenas que vienen siendo asesinados por las mafias de tala ilegal, de minería ilegal, también tengan mecanismos de defensa, ¿no? Y que no se incrementen estas actividades ilícitas que afectan a todos nosotros. Eso creo que no ha estado en la agenda, lamentablemente, y yo creo que, y creo que necesita un espacio pertinente, ¿no? Para poder discutir esta agenda ambiental, más allá de lo decorativo, más allá de lo superfluo, que afecta directamente en los ciudadanos de a pie. Como bien dijiste, Francesca, el coronavirus tiene un origen animal, ¿no? Y estudios recientes y no tan lejanos, ¿no? Nos dicen que la Amazonía peruana tiene la posibilidad de desarrollar 1.200 nuevos virus, quizás similares o peores que el coronavirus. Y si no estamos siendo conscientes de ello, ¿no? Y de luego las implicancias que tiene el cambio climático en la economía, de pérdida de cultivos, por ejemplo, mi familia, aquí somos caficultores 100 años de café, ¿no? Y el incremento de la temperatura hizo que apareciera o migrase la roya y diezmara los Amarillo. cafetales. Más de 120.000 familias agricultoras perdieron sus cultivos por el incremento de la temperatura a raíz del cambio climático, ¿no? Se pierde infraestructura, se pierde oportunidades de desarrollo, de crecimiento de la sociedad por no planificar, por no abordarlo pertinentemente, ¿no? Entonces lo ambiental o lo climático no está lejano, ya tenemos evidencia y necesitamos tener respuestas al más alto nivel, como cualquier país de avanzada, ¿no?
Sí, para acotar con lo que tú decías, de hecho, la definición de salud pública o sea, está incluida el tema de un derecho de de vivir en un ambiente limpio, en un ambiente saludable, ¿verdad? Es parte de la salud, por supuesto, ser preventivos y no solamente actuar cuando ya la cosa está mal. Tú a lo largo de esta campaña, César, has escuchado, quizá no en este debate, el de ayer, el técnico, pero has escuchado alguna propuesta que quizá te haya parecido acertada o mínimamente que se acerque por lo menos a este tema, o por el contrario, no has escuchado nada que te parezca que haya, o que por lo menos nos presuma que hay algo de seriedad, quizás más allá de lo que pasó ayer dentro de los partidos que están en segunda vuelta. Mira, la señal está un poco mala, Francesca, pero si interpreto bien, por ejemplo, yo no he visto nada en la agenda o en los debates sobre en torno a la actividad, por ejemplo, de la tala o la minería ilegal, ¿no? Siendo actividades de alto impacto en nuestro país y que requieren una respuesta y no podemos seguir ya dando procesos de formalización desde el año 2002, desde el gobierno del presidente Toledo, que se mencionó ayer, ¿no? Miren cómo hemos continuado durante varios gobiernos en esta situación que sigue afectando bienes de todos nosotros, bosque, conflictividad, y entonces requerimos sin lugar a dudas también una respuesta clara en torno a qué se va a hacer en torno a la minería informal y a la minería ilegal en primera instancia. En segundo lugar, vemos que la pandemia ha significado un incremento de la deforestación. Nunca antes habíamos llegado a los 190.000 hectáreas en un año de deforestación. Y allí no aparece absolutamente nada y esto ha significado destrucción de tierras, conflictos, asesinatos de líderes indígenas, ¿no? Por otro lado, también el tráfico de vida silvestre, ¿no? De agenda pendiente que está en el Congreso de que se ha discutido, por ejemplo, la inclusión de el delito de tráfico de vida silvestre como delito de crimen organizado, el tema de cambio climático en el sentido más amplio, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un representante de la agenda climática en la Casa Blanca, ¿no? Entonces allí no hemos visto ninguna propuesta sobre ello, ¿no? O el tema del tránsito concreto a cómo vamos a cambiar nuestra matriz energética. Lo hemos visto en ofertas, pero no en traducción a qué significa, ¿no? El tema de agua, ¿no? El tema de saneamiento, porque si la gente sigue usando agua de pésima calidad, con material particulado, con agua casi entubada que viene de un río y en la época de lluvias, si nosotros lo sufrimos, por ejemplo, en Villarrica, no tenemos agua potable, ¿no? Y eso también afecta en el bienestar de la gente, ¿no? O el tema de los agrotóxicos, que juegan un papel tremendo en la afectación de la salud humana también. No aparece ni se menciona, ¿no? Y estas cosas sobremanera preocupan. No se habla nada de la institucionalidad ambiental, ¿no? ¿Qué rol o qué competencias o qué mecanismos de fuerza o de reforzar las competencias de la autoridad ambiental, de los gobiernos regionales, de los municipios? Absolutamente ausente, ¿no? Y sin lugar a dudas esto genera mayor preocupación o otra lectura que uno puede tener es que no les interesa sencillamente el tema ambiental, ¿no? Esa podría ser otra lectura de mucha gente. Yo quiero entender que la prioridad está en otros temas, pero nuevamente eso también nos hace visibilizar que la agenda ambiental no sigue siendo prioridad en nuestros debates, en nuestros gobiernos, a pesar de estar planteado en el nombre, ¿no? Decía la agenda ambiental y de desarrollo Claro, sostenible, estaba y en el nos fuimos por rótulo, otra cosa, además. ¿no? Es Sí, verdad. ¿no? No, te iba a mencionar porque tú has tocado unos puntos que me parecen súper relevantes mencionarlos. Quizá podamos ir haciendo un ping-pong con cada uno de ellos. Mencionabas el tema Uh -huh. de minería ilegal y de minería informal. Justo ayer yo ponía una acotación porque me pareció así súper chocante a mí, por lo menos que he visto el tema eh, reiteradamente, como tú lo sabes. Los términos aún se confunden, ¿no? Minería ilegal y minería informal. La minería ilegal es aquella minería que bajo ningún motivo puede formalizarse. Tú mencionabas el proceso de formalización, que desde el gobierno de Toledo es un proceso que se viene abriendo y que no termina y que como varias veces lo hemos explicado en notas informativas y tú en tus exposiciones, pues de alguna forma fomenta que continúe el problema de la minería ilegal que finalmente, como hemos visto que ocurre en La Pampa, en Madre de Dios, genera trata de personas, genera asesinatos, toda una economía ilícita en torno a esto. Y recordar que el gobierno de Vizcarra, pues en el año 2019
invirtieron muchísimo dinero en hacer la operación Mercurio, que de alguna manera trató de erradicar la minería ilegal, pero que los focos de minería ilegal más bien se han esparcido y con la pandemia esto se ha ido agravando, ¿verdad? Y lo menciono para subrayar que justamente es una política que debería ser de Estado más que de gobierno. ¿Cómo Así lo es, ¿no? evalúas tú? No, sin lugar a dudas, y más aún cuando ahora tenemos congresistas que responden a los intereses nuevamente de la minería informal e ilegal, y eso no es desconocido para la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar esto? Sin lugar a dudas, ponernos de acuerdo, porque lo que también a su vez hizo el presidente Vizcarra, ¿no? El expresidente Vizcarra, es abrir las puertas nuevamente para que la gente siga en el proceso de formalización, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener formalización minera? Es seguir abriendo las puertas para que gente siga haciendo actividad sin ningún control, destruyendo patrimonio de todos nosotros y trayendo además, ¿no? Trata de personas, ¿no? Sicariato, corrupción, a todo nivel, ¿no? Y veamos los casos que también se han perseguido de exdirectores de energía y minas asociados a la corrupción por la formalización minera. Entonces, si vamos a seguir dándole largas, ¿no? A esto que es un proceso extraordinario, ¿no? No podemos seguir facilitando la destrucción de todos estos espacios, porque a la larga lo que tenemos, la ciudadanía en general va a tener que asumir los costos que demande revertir esos impactos que no hemos causado nosotros, o todo el flujo de oro que sale de nuestras fronteras hacia Chile, hacia Ecuador o a Bolivia, ¿no? Que sale oro sin control y que reporta en beneficios a estas economías, ¿no? Entonces, a esa raíz de este ejercicio de una actividad ilícita que se viene afectando a todos nosotros y también generando muertes y destrucción, porque no solamente para el lado de los que se oponen a la actividad, sino que a mí me genera sumamente preocupación cuando veo estas operaciones sin control, donde tenemos mineros que mueren dentro de estos socavones, ¿no? O en estas operaciones totalmente ilegales. Y creo que allí el rol tuitivo, el rol del Estado tiene que estar presente, ¿no? Y simplemente no compartir la noticia de que o se encuentran desaparecidos o que hubo un accidente, ¿no? ¿Cuál es el rol de nuestro Estado para garantizar que esas operaciones se desarrollen de la manera más pertinente en general, ¿no? Y tenemos incluso autoridades a todo nivel asociadas a esas actividades ilícitas. Y lo que reporta la minería ilegal a nuestra economía, sin lugar a dudas, no es poca cosa. En algunos reportes incluso es superior al narcotráfico y eso nos debe llevar a tener una respuesta seria y concreta, ¿no? Ujú, exactamente. Mencionaste también otro tema que es súper relevante resaltar, que es el tema de los defensores ambientales. Quizá en estos tiempos, no como se ha visto antes, realmente las comunidades indígenas, los propios defensores ambientales están siendo cercados por las actividades ilícitas, tal ilegal, narcotráfico, minería ilegal. Y hubo una oportunidad que el Perú perdió para justamente, al menos añadir a nuestra estructura legal, justamente la protección que fue el Acuerdo de Escazú, que dicho sea de paso, en la bancada de Fuerza Popular, pues fueron uno de los más recalcitrantes y opositores a esto. ¿Cuál es la importancia de no haber ratificado este acuerdo? Y que es algo creo que se le escapó también si lo vemos políticamente en el debate a la gente de Perú Libre. Que, claro, que por un lado no hay ninguna propuesta, pero por el otro, digamos, habían ciertos pasivos que deberían haber sido señalados. Explícanos el tema de Escazú. ¿Por qué era tan importante que existiera este acuerdo y en qué afecta que ahora este grupo político que se opuso desde el Congreso esté tentando también la presidencia? Obviamente van a tener la misma Gracias. posición. Gracias, Francesca. Miren, si yo, por ejemplo, tengo un problema ambiental de contaminación cerca aquí, ¿no? Y hay un tema de maltratamiento de las aguas tóxicas o de las aguas residuales de una actividad, o alguien está quemando sustancias tóxicas que me afectan ese derecho, lo primero que tengo que saber es qué implicancias tiene esa situación de contaminación, para con esa información yo poder participar, solicitarle a la autoridad que resuelva ese problema ambiental, pero no cualquier autoridad, a la competente, ¿no? Y en base a eso pedir justicia, justicia ambiental, básicamente. Y de eso trata el Acuerdo de Escazú, la necesidad de tener información adecuada para poder exigir o para poder participar y exigir que la autoridad lo resuelva. Esos son los pilares del Acuerdo de Escazú: acceso a la información ambiental, participación ambiental y justicia ambiental, algo que ya está en los procesos internacionales de los que el Perú es parte, ¿no? Y lo último fue un pilar nuevo, que son los defensores ambientales,
pero lo que sucedió en la práctica es que trataron de meternos terror y al susto, ¿no? Decirnos, por ejemplo, que con el acuerdo de Escazú perdíamos soberanía, y no es cierto, porque no es un tratado del uso de los recursos, sino es un tratado de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, decían que se perdía la Amazonía y uno puede descargar el archivo del Acuerdo de Escazú, que está en cualquier página web, y busque simplemente en el buscador Amazonía. Yo soy amazónico y en ninguna parte del texto aparece la palabra Amazonía, ¿no? O que íbamos a ser demandados ante cortes internacionales, entre otros malos y falsos argumentos, ¿no? Que nos afectan definitivamente en ese derecho que tenemos todos a conocer, a participar, a ejercer esa ciudadanía que es obligación de todos nosotros, pero sin lugar a dudas las mentiras y esa campaña de malinformación hizo que se replique a todo nivel, aprovechando que la gente no siempre lee, no siempre se informa, y que alguna gente que vive del nombre use ese argumento para meternos terror y mentir, ¿no? Y con eso nos hemos perdido la oportunidad de generar mecanismos reales, efectivos, de mejorar que la gente se apropie de los procesos, ¿no? Porque si yo estoy participando y conozco que una actividad tiene tal impacto como una actividad minera, ¿no? Y sobre esa información yo sé qué mecanismos van a desarrollar para evitar ese impacto. No va a venir un externo, ¿no? O alguien que use lo ambiental para que asuse y vaya en contra de ese proyecto, porque yo ya lo conozco personalmente. Entonces, bajo esa lógica, la información creo que es necesaria para evitar, por ejemplo, estos cuestionamientos que a veces surgen sobre las actividades extractivas o productivas. Y lo otro, en lo que ha pasado de la pandemia, hemos tenido 9 asesinatos a líderes indígenas y a defensores ambientales, ¿no? En Madre de Dios, a el señor Pacheco, que se enfrentaba a las actividades de minería ilegal, a diversos líderes indígenas que han enfrentado la tala ilegal y además también han enfrentado estos líderes indígenas narcotráfico y en Ucayali, en Huánuco, en Pasco, en Junín, la Amazonía, estos departamentos, ¿no? Y en Madre de Dios hemos tenido como nunca antes en nuestra historia, asesinatos a peruanos, ¿no? Peruanos como todos nosotros que nos ayudan a cumplir ese derecho que tenemos todos a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Ellos no están yendo contra la ley, están pidiéndole más bien al Estado, señor Estado, resuelva este problema que afecta a todos nosotros. Piden o ayudan al Estado a cumplir la ley y por eso mismo son asesinados. Entonces, ¿qué es lo que corresponde al Estado? Generar los mecanismos adecuados para que esta gente no sea coaccionada, no sea asesinada, no sea perseguida, para evitar, ¿no?, estas situaciones lamentables, que luego terminan evidenciando el nivel de nuestro país, lamentablemente, ¿no? Porque en el reporte próximo, imagino yo, que saldrá de defensores ambientales del mundo, lamentablemente el Perú estará en uno de esos primeros lugares donde no se defiende a los defensores o se ha asesinado a gente que está ayudando a nuestro Estado a defender nuestro patrimonio común. Y lamentablemente eso es vergonzoso, ¿no? Si queremos ser un país de primer orden o si queremos garantizar que se respeta la ley mínimamente, ¿no? Claro. Bueno, a quienes están conectando, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con César Ipenza, es abogado especialista en temas ambientales. En realidad, él está aportándonos todo lo que él conoce y además estamos hablando sobre los vacíos que ayer han tenido el debate técnico. En, yo sé que hay muchos temas que ya, digamos, han ido también comentando, pero nos hemos fijado en el tema ambiental. Justamente partiendo de esta premisa que incluso hay pocos espacios para hablar de esto también, ¿no? Pues además por ser temas tan especializados, probablemente es que sea más complicado que la ciudadanía pues aprenda de mejor manera o rápido, digamos, sobre realmente la alerta que hay sobre este tipo de temas. Si ustedes gustan hacer preguntas, pues aquí estamos prestos a responderlos. César podría responderlos también. Te quería consultar porque en los últimos años, al menos cuando han habido las declaraciones del 28 de julio, ¿no? Los mensajes a la nación, muchas veces el tema ambiental también se ha reducido a temas como, que no digo que no sean importantes, lo son, pero digamos, frente a toda la gran cantidad de temas que tenemos, ¿no? El tema del uso de bolsas plásticas, o sea, realmente hay generalidades, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce dentro de ambientes académicos como los que tú te manejas, dentro del Estado, algunas iniciativas que hay por parte de la cooperación internacional, ¿cuáles dirías que son esos temas sustanciales que debemos estar enfocándonos ahora mismo, que no deberíamos dejar pasar por alto, menos ahora que hay un cambio de gobierno?
Mira, sin lugar a dudas, nuestro país es un país de bosques, ¿no? Más de 70 millones de hectáreas de bosques demuestran el potencial que tiene nuestro territorio en torno al bosque. Pero el bosque no solamente es madera, es biodiversidad, es plantas medicinales, alimento, bienestar para la gente que depende de estos recursos directamente, ¿no? Pero también son servicios ambientales como la regulación del clima, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, si queremos ver al Perú en primer lugar, creo que su primera característica como país es un país de bosques y una de las principales fuentes donde se captura el CO2, ¿no? Y se convierte en oxígeno con nuestra Amazonía como uno de los principales grandes ecosistemas. Esto, sin lugar a dudas, nos ubica en un espacio importante, interesante en el mundo, donde la agenda internacional, sin lugar a dudas, juega también un rol importante, donde socios y colaboradores y cooperantes de nuestro país son, por ejemplo, los Estados Unidos, Alemania, Noruega, que cada día siguen viendo este importante aporte que realiza nuestro Estado, nuestra patria, a el bienestar de la colectividad en general. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese potencial que tenemos de mantener stocks de carbono para generar actividades económicas sostenibles o para generar recursos económicos para beneficio de la gente, ¿no? Mantener el bosque en pie, pero también nuevas. Creo que se ha cortado. Ahí está. ¿Aló? Creo que Sí, sí, se cortó un poquito el audio. No sé si podrías sí. replantear la última parte de lo que dijiste. Sí, bueno, yo te decía que la Amazonía juega un rol importante, estratégico, ¿no? Y geopolítico en el mundo, y no podemos dejar de ver eso, ¿no? Entonces, si queremos, y como todos aspiran o nos declaran en sus discursos, ¿no? Que quieren que seamos el primer país del mundo o uno de los primeros países, esa es un potencial real, ¿no? Utilizar ese bosque en pie, convertirlo en una posibilidad de actividades económicas sostenibles y de bienestar para la gente, para la Amazonía en general, ¿no? Y no se está viendo eso. Y lo otro es el mar, ¿no? El mar también, uno de los mares más ricos y productivos del planeta, ¿no? Que también es una fuente de sumidero de captura de CO2, ¿no? Asociado al cambio climático, no podemos dejar de verlo, ¿no? Si a veces vemos cómo deforestan la minería ilegal en la tierra, en la Amazonía, ¿qué está sucediendo cuando hay actividades ilícitas industriales en ciertos espacios sensibles de altísima diversidad en el mar? No es visible, ¿no? Entonces, ¿requerimos rever eso? Sí. Y esa es una agenda ambiental, pero también de bienestar, porque si se agotan los recursos en el mar, se pierde también la posibilidad de desarrollar toda la actividad pesquera, que es un potencial económico importante en nuestro país, ¿no? Si La seguridad seguimos alimentaria destruyendo también de nuestros todos bosques, nosotros. seguridad alimentaria, sin lugar a dudas, Claro. ¿no? Y en la Amazonía igual. Entonces, nuestra ubicación estratégica, nuestras características propias como país megadiverso, país amazónico, andino, marino, ¿no? Nos demuestra que podemos hacer muchas actividades que generen bienestar, no de corto plazo, sino en el largo plazo y no se está abordando, no se está tomando esos elementos para plantear cosas que beneficien al ciudadano de a pie, que beneficien a todos nosotros en esta casa común que creo que más allá de lo ambiental o lo que fuese, ¿no? De los beneficios que nos genera, también es un tema ético que a veces está olvidado y que requerimos siempre insistir en ello. Claro, es como que no atender este tema es, ya siendo limeños, en mi caso, pues vivimos de espaldas al mar, siendo peruanos vivimos de espaldas a la Amazonía, entonces es como que vemos un punto fijo del cual estamos y damos vueltas alrededor y no terminamos de entender la importancia de biodiversidad que tiene el Perú como país amazónico pues por toda la biodiversidad en todo el sentido de la palabra que tenemos. César, quería pedirte, con toda la gente que se está conectando y luego va a ver esta entrevista, ¿qué podrías tú recomendar? ¿Cómo engancharse? Que quizá alguien que tiene interés en estos temas, pero que no sabe dónde encontrar información, cómo finalmente estar pendiente también de más allá de los discursos políticos, de los temas que realmente deberíamos estar como ciudadanos pendientes. Tú que eres profesor también, ¿qué recomendarías? ¿Por qué enlaces deberían ir, digamos, para estar siempre pendientes de estos temas? Bueno, yo siempre sugiero que busquen diversidad de fuentes, ¿no? Lamentablemente los medios más grandes no necesariamente siempre pueden y ponen la agenda ambiental en estos medios masivos, ¿no? Pero encontramos cada día más espacios de difusión, ¿no? Por ejemplo, Ojo Público tiene un componente ambiental que hacen en periodismo de investigación que me encanta. Lo mismo Convoca, que yo siempre estoy ahí Hola, mirando y Variacam. también
Tengo que hacerle cierre a Moncabay Latam. Sigan, por Y favor, Lon. también Mongabay, ¿no? Que son fuentes fundamentales de información. Yo, para mí, siempre cuando veo los temas, leo las noticias, Ojo Público, Mongabay, convoca, ¿no? Y a veces soy colaborador en ellos, que permite poner ciertos temas con fundamentación y eso también es importante y de alguna manera se democratiza la información a todo nivel, ¿no? Luego tenemos actualidad ambiental también, que es un espacio propio, ¿no? Que permite también difusión de la información ambiental. Yo mismo uso mis redes de Facebook, de Twitter, de Instagram para compartir mucha información, pero creo que información hay muchísima. El País, CNN, ¿no? Siempre están compartiendo información de lo que sucede en el mundo, pero también en nuestro país. Y eso tenemos que no dejarlo pasar. Creo que el Perú juega un rol fundamental por toda la riqueza, por todo el aporte en general a la humanidad, ¿no? Desde nuestro patrimonio natural, desde el rol que juegan nuestros recursos naturales en las economías también, ¿no? Entonces, no visibilizar eso sigue pudiendo ser la cabeza, nos lleva a ser la cola porque no estamos siendo conscientes de lo relevante que es nuestro país y del aporte que el Perú y nuestros recursos naturales aportan a todas las actividades económicas, minería, ecoturismo, turismo, ¿no? Gastronomía, ¿no? Pesquerías, madera, en general todo. Y lo ambiental está presente en todas esas actividades económicas. Y creo que toca repensar eso, toca reenfocarse, ¿no? Y aquellos que quieran gobernarnos y quieran que de alguna manera entreguemos nuestros votos, ¿no? Definitivamente nos permitan poner esos temas en la agenda, pero también tener una posición seria, ¿no? Yo no puedo mandar a alguien que recién llegó, tome, usted vaya y exponga, ¿no? Que es la sensación que me dejó ayer. Yo definitivamente, por ejemplo, en esa situación me he quedado nuevamente en una situación de incertidumbre y no saber por quién decidir, porque no veo propuestas concretas, serias, ¿no? Y creo que eso demanda la necesidad de que aquellos que decidan ser la máxima autoridad de nuestro país repiensen y pongan a la agenda ambiental en el lugar que merece, ¿no? En el espacio que es bienestar para todos nosotros. Sí, Katiana aquí comenta, se debería crear una plataforma integral de ministerios para supervisar la trazabilidad minera, forestal y de pesca. ¿Existe esto ya? ¿Ya existe una plataforma integral, digamos? Porque entiendo que los ministerios se manejan como pueden y por separado. De repente me estoy equivocando. Sin lugar a dudas, gracias Tatiana. Miren, yo creo que sí, bueno, hay mandatos, por ejemplo, el sistema de información de tala y tráfico de y vida silvestre, el SNIF, ¿no? Que fue financiado y aportado por el gobierno americano durante años y que hasta el día de hoy lamentable no funciona y que debiera estar funcionando y en manos del Servicio Nacional de ¿De áreas protegidas? Vamos a esperar a que se reconecte. Me decías, ¿el Servicio y Nacional de que Áreas debiera. Protegidas? No, no, en el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, en el CERFOR del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Por otro lado, el tema de la trazabilidad en torno al oro, a la minería de pequeña escala, por ejemplo, no existe, ¿no? Y eso también demanda la necesidad de repensar y de abordar eso y de saber de dónde se extrae o quiénes están extrayendo y quiénes están exportando. Cruzar esa información de lo que yo produzco con lo que estoy vendiendo también, sin lugar a dudas, es un tema pendiente y creo también en el tema de pesca, sumar más actores, ¿no? No solamente tener la autoridad marítima, sino distintos actores que verifiquen esto. ¿Todo está funcionando bien? Yo creo que no, ¿no? Y el año pasado, cuando esta flota de barcos chinos pasaban por nuestro mar territorial, un medio de comunicación nacional, América Noticias, sobrevoló la zona y vio claramente que estos barcos chinos que tienen que tener prendido su GPS para verificar que no ingresen al mar territorial habían apagado, ¿no? Entonces, La ¿verdaderamente hay ley, control o la simplemente ley la pide situación? la ley pide que estén más allá de las 5 millas en el caso de la pesquería artesanal. No sé a cuánta distancia tienen que estar los buques internacionales. Fuera de las 200 Más millas, allá de entiendo. las 200 millas, sí, claro, nuestro Ok. mar territorial, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones tiene que haber no solamente yo sentado en mi computadora verificando, sino tengo que encontrar otros mecanismos. Y si el Estado no lo puede hacer, bueno, busquemos socios y actores importantes que puedan evidenciar. Eso también es un mecanismo fundamental para enfrentar la corrupción, ¿no? Veamos quiénes son los que regentan, por ejemplo, o acompañan
en el tema marino, ¿no? Después de retirarse de sus puestos también. Veamos qué cosas suceden, ¿no? Y creo yo que mejores mecanismos de transparencia evitan corrupción y permiten que los beneficios por una actividad extractiva o productiva se generen para todo el país y no para un grupo en particular. Entonces, al ser el mar territorial, el mar de todos los peruanos, creo que necesitamos seguir sumando más actores, seguir sumando mecanismos más eficientes, como en la tierra, ¿no? Como en los bosques, como en materia forestal, en materia de tala ilegal o de minería ilegal. Simplemente creo que mayores mecanismos de información o de transparencia van a enfrentar lo que sucede actualmente, ¿no? De corrupción instaurada a distinto nivel, y creo yo que cada día se puede evidenciar estas situaciones, y esperemos que lo que no deba suceder en nuestro país es situaciones de impunidad. Y eso, por ejemplo, demanda de dotar mejores herramientas y capacidades a las fiscalías especializadas en materia ambiental, que hacen un trabajo increíble. Yo cuando veo la labor de ellos, en gran medida, siento que no todo está perdido en nuestro país, de que hay gente seria, convencida, que hace las cosas, un trabajo que llena de orgullo, ¿no? Y eso, por ejemplo, potenciarlo, sumar nuevos actores del sistema de justicia, sin lugar a dudas, beneficia a todos nosotros. Tengo una última pregunta como para ir cerrando ya. Pregunta, ¿en México existió un pago por la disminución de huella ecológica? ¿El Estado compensa a productores orgánicos por la valorización de los servicios ecosistémicos? ¿Es difícil hacer eso en el Perú? Mire, en el Perú tenemos nosotros una ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos desde el año 2014. Esta ley fundamentalmente está asociada al tema hídrico, ¿no? Al pago, a la compensación por aquellos que conservan o mantienen o recuperan ecosistemas acuáticos, ¿no? Y los que se benefician en la parte baja. Pero la ley es tan amplia que da para todos los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en el tema de carbono, creo yo que todavía requiere avanzar más en ello, ¿no? En temas de paisaje, sin lugar a dudas, tenemos un potencial tremendo asociado al turismo en nuestro país, pero nuevamente, creo que estos mecanismos donde el sector privado tiene que empezar a jugar un rol fundamental, tiene que ser más conocido y también difundido, pero también con el acompañamiento en esta triple alianza, ¿no? Estado, academia y comunidades o sector privado, ¿no? En el sentido más amplio. Ujú. César, para terminar, quizá compartas esta reflexión conmigo porque también eres alguien con mucha visibilización, además no solamente aquí, sino hacia afuera. Nos pasa mucho, tú has mencionado, bueno, en mi caso que colaboro con Mongabay Latam, pero también medios de comunicación como Convoca, incluso en su momento cuando trabajaba en el comercio, las informaciones que publicábamos acá ambientales tenían más rebote internacionalmente que muchas veces más rebote aquí en el país. Cuando hablamos de temas sobre la minería ilegal en Madre de Dios, pues nos llamaban e incluso traducían las informaciones porque no podían entender cómo algo así podía estar pasando en uno de los lugares más biodiversos del mundo. ¿Cómo explicas tú hacia afuera lo que pasa en el Perú? Y sobre todo te pido una reflexión sobre, y para quienes nos estén escuchando, de la importancia que tiene el Perú respecto a este tema ambiental y como tú dices, deberíamos estar en la cabeza y no en la cola, ¿no? Mire, decirlo en corto es difícil, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos más de 10.000 años de domesticación de especies, ¿no? Somos un país con una riqueza no solo natural, sino cultural increíble. Ese aporte que ha realizado el Perú a la humanidad, ¿no? De más de 170 especies domesticadas en el Perú, registradas, sin lugar a dudas demuestra el avance de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, a la sociedad en su conjunto, donde lo ambiental, mal entendido solamente como plantitas y animalitos, no es lo único, ¿no? Brindan servicios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Oxapampa el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, y gracias a la existencia de ese parque, es que la gente de Oxapampa tiene agua limpia en cantidad y en calidad. Y como muchas áreas protegidas y mucho patrimonio, si no cuidamos eso, estamos destruyendo esos espacios que nos proveen bienestar a la gente, ¿no? Y si no cuidamos eso, vamos a tener que recurrir a recrear la naturaleza, inventarnos máquinas que nos purifiquen el agua, que nos purifiquen el aire, como ya las tenemos, que es mucho más costoso, ¿no? Cuando lo tenemos aquí de alguna manera gratis. Entonces, lo ambiental a veces se ha traducido simplemente pues en el discurso a ciertas acciones, ¿no? Y a veces lamentablemente la autoridad no colabora con eso. No es solamente ir a limpiar playas, ¿no? Porque el rol de ellos es mucho más de posicionar O estas de bolsas políticas, ¿no? plásticas, ¿no? O Sí, reciclaje. ¿no? Es importante, pero Sí, no es lo único.
quedó congelado. Ya está. Agenda, porque yo, por ejemplo, como ciudadano de a pie puedo hacer mi campaña con la parroquia de limpieza, ¿no? Ese no es el rol del Estado, ¿no? Entonces, sumar estas iniciativas, sin lugar a dudas, ayudan, pero también evidenciando el rol que tiene las áreas protegidas, por ejemplo, a nuestro bienestar, el rol que juega la Amazonía como tal para el mundo, ¿no? Entonces, todos esos elementos que a veces son poco entendidos, ¿no? También nos dejan una situación confusa porque a veces los mismos peruanos o quienes toman las decisiones en nuestro país no conocen nuestro territorio, ¿no? Y creo que algo que debiéramos hacer y tener la obligación todos es de conocer cómo funcionan las dinámicas de nuestro país, ¿no? Y que son tan complejas, esa altísima diversidad, esa riqueza cultural también hace que tengamos distintas formas de ver un espacio común. Entonces, el no conocer eso hace que tengamos a veces respuestas inadecuadas y todavía, por ejemplo, en la Amazonía seguimos viendo la necesidad de colonizarla, ¿no? En cuando son tierras muy pobres y que no van a generar alta productividad, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento es fundamental. Y en ese sentido, yo siempre digo, los medios de comunicación juegan un rol para acercar al ciudadano de a pie a conocer más lo que no conocemos, ¿no? Y amar más a nuestra patria, que es increíble, con un patrimonio natural, cultural, no sé, insuperable, ¿no? Entonces eso también creo que es fundamental, que la gente empiece a conocer su país, su patria, para que podamos todos amarla y defenderla. Esta pregunta, y ella es la última, creo que te cae a ti a pelo porque además vienes de una familia de caficultores. Preguntan cómo se puede motivar la inversión, producción y exportación de productos alimenticios propios de cada zona o región. Bueno, en principio, partir de eso, ¿no? Posicionar los productos. Yo siempre digo, el Perú no va a competir con el mundo en producción, por ejemplo, en cantidades de café como Colombia o Brasil, porque no tenemos suficientes tierras para ello, ¿no? Nuestra apuesta es encontrar nichos de mercado, productos gourmet, como lo decía el doctor Antonio Brac, ¿no? Proveer a estos espacios sofisticados, estos productos, pero también dándolos a conocer, difundiendo, comunicando. Yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos en Villarrica muchas frutas nativas que nadie en la ciudad los conoce. Para nosotros son una delicia y tienen un potencial para la gastronomía, para actividades sofisticadas, ¿no? Pero mientras no las demos a conocer, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, el lulo, la naranjilla que le decimos aquí, o en Oxapampa le dicen el quitoquito. Para la cocina es increíble, para refrescos, es una fruta, pero si la gente no lo conoce en la ciudad, tampoco, no sirve, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que nos toca hacer esa labor de embajadores de nuestra diversidad y hacer que esos productos sean reconocidos y tengan un alto valor, ¿no? Porque no son productos masivos nuevamente. Entonces, el mercado será exclusivo en espacios gourmet, como lo es, por ejemplo, mi producto, ¿no? Nosotros no producimos en masa, ¿no? Sino producimos para cafés de especialidad, que tiene un nicho de mercado y que la gente está dispuesta a pagar por ese producto, por ejemplo. Bien, César. Muchas gracias, César, por participar con nosotros hoy. Gracias por darte el tiempo de esta charla. Espero que no sea la última vez y que nos veamos pronto, sea en Lima o en Villarrica. Ojalá que esto termine pronto, ¿no? Sí, bueno, y cuando quieran, bienvenidos a Villarrica, sin lugar a dudas, aquí felices de recibirlos y encantados de compartir esto, ¿no? Estos temas que son fundamentales para nuestro país, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias y lindo verlos y buenas tardes, Francesca. Listo. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Esta entrevista queda grabada en el Instagram directamente, pero también la vamos a compartir por las redes sociales del TikTok. Bueno, gracias a todos. Va a ser hasta cualquier otra vez. Gracias.